Muy buenos días, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles una sesión más del Diplomado de Derecho Aduanero, con el tema Modalidades de Destinación Aduanera y el Despacho Aduanero, que será desarrollado por el distinguido doctor Javier Ollarse, quien es abogado, maestro en Derecho Civil y Comercial, especialista en negocios internacionales y gestión aduanera, Máster Internacional Business por la Universidad Rey Juan Carlos, España, doctor en educación, cuenta con destacada experiencia laboral y labor directiva en administración aduanera, prestigiado catedrático en escuelas de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de San Martín de Porres, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Bien, queridos participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y de nuestras redes por transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y el doctor responderá como mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados de contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto estar con ustedes esta mañana para compartir algunas reflexiones sobre el tema que me asignaron, que es el de la destinación aduanera. ¿Ok? Y para ello, lo primero que tenemos que mencionar es que la destinación aduanera está vinculada a los regímenes de importación, exportación, admisión temporal, tránsito, transbordo, depósito, todos los regímenes aduaneros. En consecuencia, lo que se tiene que repasar hoy son aquellos aspectos fundamentales de la destinación aduanera. Empecemos. En primer lugar, es importante mencionar qué es la destinación aduanera. La destinación aduanera, como lo conocemos, es la manifestación de voluntad del dueño o consignatario de la mercancía, decidiendo a qué régimen aduanero se someterá la misma. Y como lo mencioné al inicio, este régimen podría ser de importación para el consumo, admisión temporal, reposición, tránsito, transbordo o depósito. Consecuencia, cuando uno habla de destinación aduanera, habla de la voluntad del dueño. ¿Qué es lo que desea hacer el dueño de la mercancía respecto a la carga que viene en este barco? ¿Ok? Al llegar al Perú, ¿qué es lo que desea hacer el dueño? ¿Desea someterlo a la importación para el consumo o desea una admisión temporal o desea realizarlo un tránsito o un transbordo? Eso es elegir el régimen aduanero. Y obviamente esta manifestación de voluntad se transmite mediante una declaración aduanera de mercancías, conocida como la DAM. ¿Cuáles son los requisitos básicos para ser importador y trasladar esta declaración aduanera de mercancías? En principio, deben contar con un número de RUC, ¿no? El RUC tiene que estar activo. Si es un importador, también podría hacerlo con DNI, pero la limitación es que solo lo puede hacer 3 veces al año, ¿no? Y por valores menores a $1,000 cada vez. Si se trata de importar mercancías restringidas, debe contar con la documentación exigida por las normas específicas. Y si el valor de la mercancía en importaciones supera los $2,000, necesitaría contratar los servicios de un agente de aduanas, ¿no? Quien lo va a representar ante la autoridad aduanera para desarrollar las operaciones de importación y exportación. Muy bien, pero es importante señalar que si bien es cierto la destinación aduanera es la manifestación de voluntad del dueño o consignatario de la mercancía decidiendo a qué régimen aduanero se someterá la misma, esta destinación aduanera tiene que ver mucho con el despacho aduanero. ¿Qué es el despacho aduanero? Es el conjunto de formalidades legales que se deben cumplir para poder transmitir correctamente una declaración aduanera de mercancías. El despacho aduanero es el cumplimiento estricto de la norma, por ejemplo, en materia de importaciones, ¿no? Completar la documentación, los permisos, autorizaciones, someterse a los controles de los canales de control como el rojo o naranja, ¿no? Y asimismo brindar la documentación que la aduana te requiera para sustentar el ingreso lícito o legal de la mercancía a territorio peruano. Este despacho aduanero ha sufrido un cambio a partir del año 2020. Desde el año 2020
se han modificado las modalidades de despacho aduanero y ahora tenemos tres modalidades: despacho anticipado, despacho diferido y despacho urgente. De estas tres modalidades, hoy es obligatorio realizar el despacho anticipado. ¿En qué consiste el despacho anticipado? En términos sencillos y prácticos, consiste en gestionar la declaración aduanera de mercancías que se hace por medios electrónicos antes de la llegada del medio de transporte. Ojo, antes. Es decir, aún el barco no ha llegado al Perú, pero ya el importador ha cumplido con su obligación de transmitir la declaración aduanera de mercancías hacia los sistemas de aduanas. Es más, incluso ya cumplió con pagar los tributos y a lo mejor ya obtuvo la autorización de levante de la mercancía o retiro de la mercancía de los almacenes de aduanas. En consecuencia, el despacho anticipado le permite, pues, finalmente ahorrar costos logísticos. Entonces, el despacho anticipado hoy se transmite antes de la llegada del transporte, es obligatorio, salvo algunas excepciones que veremos esta mañana. El despacho diferido, en cambio, se tramita después de que la mercancía ya llegó al Perú. Vean ustedes la diferencia. El despacho anticipado se tramita antes de que llegue la mercancía al Perú. El despacho diferido es después que llegó el medio de transporte, es decir, cuando el barco ya llegó al Perú, descargó la mercancía y este ya está en un almacén de aduanas. Tienen el plazo máximo de 15 días calendarios, contados a partir del día siguiente del término de la descarga, para realizar la destinación aduanera. Como expliqué inicialmente, no es otra cosa que la manifestación de voluntad del dueño consignatario decidiendo a qué régimen se va a someter la mercancía. Una tercera modalidad de despacho es el despacho urgente. El despacho urgente se hace para cierto tipo de mercancías, considerados como envíos de socorro o envíos de urgencia. Es decir, para destinar la mercancía al a la modalidad de despacho urgente, debe tratarse de mercancías que califiquen como envíos de socorro o envíos de urgencia. Es decir, que vengan para tratar de cubrir una necesidad urgente en el territorio peruano o atender una catástrofe, ¿no? Un problema de emergencia nacional. Y en ese caso, el despacho urgente permite numerar la declaración antes de la llegada del metransporte y hasta 7 días calendarios siguientes a la descarga. Entonces, hemos aprendido esta mañana que la destinación aduanera es la manifestación de voluntad del dueño consignatario decidiendo a qué régimen aduanero se va a someter la mercancía. Esa decisión lo puede hacer a través de las diferentes modalidades de despacho aduanero. ¿Qué es el despacho aduanero? Es el conjunto de formalidades que deben cumplirse para someter la mercancía a un determinado régimen o tratamiento aduanero en el marco de la ley. Y las modalidades de despacho son tres: despacho anticipado, despacho diferido y despacho urgente. El despacho anticipado, reitero, permite que se transmita electrónicamente la mercancía ante la llegada del medio de transporte. Es obligatorio, salvo algunas excepciones. El despacho diferido permite numerar la declaración, hacer la destinación aduanera después de la llegada del medio de transporte, hasta un plazo de 15 días calendarios, contados a partir del día siguiente del periodo de la descarga. Y el despacho urgente permite tramitar bajo esta modalidad algún tipo de mercancías que vienen a atender temas de socorro, emergencia, urgencia en el Perú, ¿no? Y se puede nombrar la declaración antes de la llegada del medio de transporte y hasta los 7 días calendarios siguientes a la descarga. ¿En qué consiste el despacho anticipado? El despacho anticipado tiene cuatro características. La primera de ellas es la previsibilidad. ¿Qué significa esto? Que hoy las importaciones están sujetas a un planeamiento estratégico. El importador, por ejemplo, ya estamos a abril, ya hizo las compras y los pedidos para que empiece el barco a zarpar desde Shanghái, China, rumbo al Perú, para la campaña por Fiestas Patrias, que es una campaña fuerte de grandes ventas en el Perú por el tema de las gratificaciones, ¿no? Y el incremento de la economía. Entonces, desde este mes, abril, ya están empezando a anunciarse la llegada de los barcos con toda la mercadería que se va a vender en la época de Fiestas Patrias, porque la campaña para lo que es el Día de la Madre ya se inició el mes anterior. ¿Se dan cuenta? Ese es planeamiento.
El planeamiento permite que yo pueda prever cada uno de los pasos, requisitos, ¿no? Trámites que debo hacer para obtener mi mercancía a tiempo dentro del territorio del Perú y distribuirlo en las diferentes regiones donde tengo tiendas. Entonces, en ese sentido, el despacho anticipado permite también, gracias a la planificación, la trazabilidad de las operaciones de importación. Es decir, poder hacer el seguimiento a mi carga desde que sale del puerto de origen, en este caso, para el ejemplo, Shanghái, China, hasta que llega a territorio peruano. Pero fundamentalmente, el despacho anticipado permite el ahorro en costos logísticos, ya sea en el puerto o en el aeropuerto donde llegue la carga, porque a diferencia del despacho diferido, la mercancía no va a ir a un almacén aduanero, sino puede, dado que yo tramité mi declaración por anticipado, puede llegar directamente a mi propio almacén, mi propia bodega, desde el propio muelle o aeropuerto. Finalmente, el despacho anticipado es una apuesta por la competitividad. ¿Por qué? Porque voy a poder entregar oportunamente la carga a todos mis clientes o tiendas que tengo ubicados en cualquiera de las regiones del Perú. Y eso va a permitir el crecimiento en el mercado y la fidelización de mis clientes. En consecuencia, el despacho anticipado ha demostrado, desde que se puso en vigencia en el año 2020 hasta el día de hoy, que es una apuesta por la previsibilidad, el fortalecimiento de la planificación, el ahorro y la competitividad. Hoy contamos en la aduana del Perú con una gestión digital. El despacho aduanero se hace mediante gestiones 100% digitales y esto se basa en el uso de algunas herramientas legales que facilitan la, la tramitación de declaraciones. Hablamos de las garantías previas a la numeración de la DAN, la asignación del canal de control de manera inmediata y el levante aduanero en menos de 48 horas. Tenemos casos de éxitos de importadores que han obtenido el levante aduanero apenas numeraron la declaración. Por ejemplo, este día, a las 9 de la mañana, es decir, hace unos minutos, un agente de aduana ha transmitido la declaración por despacho anticipado. A las 9:01 se le asignó el canal de control, canal verde, y a las 9:02 ya tiene el levante. ¿Y saben qué? El barco o el avión recién llegarán esta noche. Pero como el importador ya tiene levante, ya puede disponer de la carga. En consecuencia, el despacho anticipado, como lo conocemos nosotros, ha venido al Perú a quedarse. Y ha venido a quedarse, ¿por qué? Porque ha demostrado, como en muchas partes del mundo, que se trata de una apuesta clara y contundente para lograr que las mercancías ingresen rápidamente a territorio peruano y puedan también estar en poder del importador. Veamos a continuación algo más sobre el despacho anticipado promovido por SUNAT. Hola, soy Dora y trabajo en la aduana SUNAT. Si eres importador o estás pensando comenzar a importar, es muy importante que sepas qué es el despacho anticipado. El despacho anticipado agiliza las importaciones, porque tu agente de aduana debe enviar virtualmente la declaración de importación antes de la llegada de la mercancía al país. Acá ya ganaste tiempo para el recojo de tus bienes importados. ¿Tienes la app SUNAT? Porque a través del celular, tu importador puedes tener el control y llevar todo el seguimiento de tu proceso de importación. Si no lo tienes, descárgatela. El despacho anticipado te da estos dos beneficios, uno en tiempo y otro en pago de impuestos. En tiempo de importación ahorras, porque usando el despacho anticipado, este se puede reducir a menos de un día. En promedio, el despacho diferido demoraba 7 días y con el despacho anticipado es en menos de un día. Genial, ¿no? Si usas una garantía bancaria, puedes tener un plazo adicional para el pago de impuestos hasta 50 días, contados desde la fecha del término de descarga de la mercancía. Si hubiera que rectificar algún dato en la declaración de importación, esto no tendrá multa, siempre y cuando tu agente de aduana envíe la rectificación dentro del plazo de 15 días posteriores al término de la descarga. Y que tu mercancía no tenga ninguna medida de control. Los trámites en la aduana SUNAT son virtuales. Si tienes alguna duda sobre despacho anticipado, recuerda que estamos a tu servicio las 24 horas del día, los 7 días a la semana.
Recuerda que esta modalidad es obligatoria para todas las importaciones, excepto para aquellas cuyo valor sea menor a $2.000 o si estás importando mercancías exceptuadas. Para mayor información, visita el siguiente link. Puedes llamarnos al 315-0730, opción 4, o a los correos que figuran en pantalla. Juntos saldremos adelante. Amigos importadores, ¿sabían que gracias al despacho anticipado, sus empresas pueden disponer de sus mercancías en menor tiempo y a un menor costo? Suena bien, pero ¿qué es el despacho anticipado? Es una modalidad de despacho que les permite numerar su declaración de importación antes de que el medio de transporte que contrataron llegue a nuestro país. ¡Excelente! ¿Y qué requisitos necesitamos para acceder a esta modalidad? En primer lugar, necesitan numerar su declaración de importación antes de la llegada del medio de transporte. Y en segundo lugar, deben contar con los siguientes documentos: documento de transporte, factura comercial, póliza de seguro de la mercancía y autorización emitida por el sector competente en caso importen mercancías restringidas. ¿Y qué beneficios nos ofrece el despacho anticipado? Gracias al despacho anticipado, ustedes pueden obtener el levante de sus mercancías en un plazo máximo de 48 horas y diferir el pago de los tributos y recargos declarados hasta el día 20 del mes siguiente de efectuada la descarga de su mercancía, siempre y cuando cuenten con una garantía previa. Permite la revisión de los documentos previo al arribo del medio de transporte en casos de los DAMS con color naranja o rojo. Y transmitir posteriormente el formato B. Además, su mercancía podrá pasar por el examen físico sin la presentación de documentos. Por otro lado, a elección del importador, podrán realizar el reconocimiento previo de su mercancía en el terminal portuario, de carga o depósitos temporales. De igual manera, y de ser necesario, podrán pasar de la modalidad anticipado a diferido automáticamente sin necesidad de presentar documentos o solicitar la ampliación de plazos del despacho anticipado y recibir notificaciones en su buzón SOL informándoles sobre el estado, requerimientos o resultados de su despacho. ¡Qué bien! Ahora sé cómo hacer más efectivos mi tiempo y recursos para mis importaciones. Así es, y si se animan a utilizar el despacho anticipado, recibirán la orientación de los mejores profesionales en las diferentes etapas del proceso de nacionalización de su carga e información detallada del avance de sus trámites aduaneros. Ahora que ya conocen la manera más práctica de optimizar sus tiempos y recursos para sus importaciones, Les presentamos los testimonios de quienes ya hicieron uso de este servicio. Es un gusto saludarlos y dirigirme a ustedes para hablarles acerca del uso del despacho anticipado, ya que se ha convertido en una gran herramienta de trabajo que permite tener nuestras mercancías a tiempo, de manera que nuestra cadena logística actúa en forma ordenada y eficiente. Cabe resaltar que esta misma modalidad ha sido replicada a todas las empresas del grupo Ferreyport a través de nuestro operador logístico Forbis Logistics. Nuestra experiencia en el uso del despacho anticipado nos ha permitido reducir considerablemente los días de despacho y logrando estabilizar el proceso de desabanaje, alcanzando una efectividad del 95% en el pronóstico de entrega de nuestros productos. Adicional a estos beneficios, hemos logrado un importante ahorro en los costos de importación, mejorando nuestra competitividad en el sector. ¿vieron qué fácil, rápido y económico? Utilícenlo ustedes también. Para mayor información, visiten Sunat virtual en www.sunat.gov.pe o ingresen a nuestro portal despachoanticipado.sunat.gov.pe. Para consultas telefónicas, comuníquense desde los teléfonos fijos al 0801 12 y desde celulares al 01 315 0730, marcando la opción Consultas Aduaneras. Para consultas virtuales, ubiquen la opción Atención. Contáctenos /Atención Virtual.
Para consultas presenciales pueden acercarse al edificio SUNAT de Avenida Agustín Gamarra número 680, Chucuito, Callao, y únanse a la experiencia que les ofrece el despacho anticipado. SUNAT. El despacho anticipado, entonces, apreciados estudiantes, es una apuesta por la simplificación de los trámites aduaneros. Y en ese sentido, los beneficios que genera el sistema anticipado de despacho son la posibilidad de acceder al reconocimiento previo de las mercancías para corregir algún error, la rectificación de la declaración sin sanción dentro de los primeros 15 días después de la descarga, y el pago diferenciado de los tributos o diferido de los tributos aduaneros sin intereses. El despacho anticipado, sin duda alguna, genera enormes beneficios legales y logísticos. El despacho anticipado, entonces, está previsto como obligatorio en el artículo 131 de la Ley General de Aduanas. ¿Ok? Y se señala que el reglamento va a establecer los regímenes aduaneros y supuestos en los que se aplican las distintas modalidades de despacho. La aplicación de la obligatoriedad del despacho anticipado empezó a regir a partir del 31 de diciembre del 2019 y las excepciones están en el reglamento de la ley de aduanas. El reglamento establece las siguientes excepciones en el artículo 62A del reglamento. Indica que la modalidad de despacho anticipado es obligatoria en el régimen de importación para el consumo, excepto cuando se trate de mercancías cuyo valor FOB no excedan de los $2.000. Estas son declaraciones simplificadas. Las mercancías que hayan sido destinadas como despacho urgente, porque tienen su propia normativa, sus propios plazos. La mercancía destinada previamente a otro régimen aduanero. Los contingentes arancelarios, que no es otra cosa que las cuotas de mercancías que ingresan al Perú libre de aranceles en base a los tratados de libre comercio, las mercancías que provienen de una zona franca o una zona especial de desarrollo, las mercancías de importación restringida, porque requieren permisos, autorizaciones y licencias, las mercancías que ingresan al Perú al amparo de la ley 29963, que regula los eventos internacionales de interés para el país, ¿no? Donde le damos facilidades a los expositores. Las donaciones de mercancías que no tienen valor comercial y otros casos que determine la aduana. El despacho anticipado es opcional en otros regímenes aduaneros, ¿no? Salvo que los reglamentos específicos establezcan lo contrario. Entonces queda claro que existe la obligatoriedad del despacho aduanero, salvo las excepciones previstas en el artículo 62A del reglamento. Vean ustedes que, a diferencia del despacho anticipado, el despacho diferido es mucho más lento, ¿no? Es más lento. Y así tenemos que en el despacho diferido se invierten de 5 a 7 días para liberar la carga. ¿Por qué? Porque hay que esperar primero que la nave o el barco o el avión llegue a territorio peruano y se descargue la mercancía. Esto es esperar el manifiesto de carga, la transmisión del manifiesto de carga, que no es otra cosa que la documentación que el medio de transporte debe transmitir obligatoriamente antes de llegar a territorio peruano. Una vez que la carga ya está en un almacén, recuerden que dijimos que hay un plazo máximo de 15 días, ¿no? Para transmitir la declaración aduanera de mercancías. Y en ese plazo, con el apoyo de un agente de aduana, se enumera la declaración. Luego, hay que pagar la deuda tributaria aduanera, ¿no? A través del sistema financiero bancario o presentar una garantía previa, ¿no? Que algunos importadores ya lo tienen desde enero. Una vez producido el pago, recién se selecciona el canal de control. Y aquí está la diferencia con el despacho anticipado. En el despacho anticipado no es necesario pagar los tributos para asignar el canal de control. En cambio, en el despacho diferido, que es lo que estamos viendo también en este momento, aquí sí es obligatorio para fines aduaneros pagar los tributos para recién saber a qué canal de control se sometió la mercancía. Si sale elegido a canal rojo, hay que esperar un día más para verificar el reconocimiento físico de las mercancías. Amén, si es que dentro del procedimiento de reconocimiento físico se extrae una muestra del producto y se lleva a un laboratorio, hay que esperar el boletín químico, la respuesta del laboratorio para confirmar la partida arancelaria. Y recién allí se va a producir el levante de mercancías. Por eso es que es más lento. Imagínense ustedes que hemos visto que el despacho anticipado en minutos, ¿no? Pueden obtener el levante de la mercancía.
o en horas. En cambio, el despacho diferido invierte pues tiempo y este tiempo es dinero porque hay que pagar almacenaje, que en algunos casos hasta sobre estadías. En el régimen de importación para el consumo hay tres canales de control, de supervisión. El control aduanero forma parte del ADN de la aduana. Una aduana que no controla deja de ser aduana. Una de las funciones básicas de la aduana es controlar. ¿Qué significa controlar? Verificar el cumplimiento de las normas y reglas de aduanas para el ingreso y salida de mercancías. Y en ese sentido, tenemos canal rojo, en el caso en que la mercancía requiera un reconocimiento físico, canal naranja, si va a ser sometida únicamente a revisión documentaria, y canal verde, en ese caso, aplicamos el principio de presunción de veracidad y buena fe, que está al inicio de la ley de aduanas, mediante el cual se otorga el levante automático, es decir, no requiere revisión documentaria ni reconocimiento físico. A nivel porcentual, el despacho anticipado nos acredita que más del 92% de las declaraciones que se tramitan por despacho anticipado van de inmediato a canal verde. O sea, que es alto las facilidades que se dan a los importadores que realizan el despacho anticipado. Ahora, quienes solicitan el despacho diferido solo tienen 15 días, ¿no? O sea, tienen apenas 15 días para nombrar la declaración. ¿Qué pasa si en esos 15 días no logran nombrar la declaración? Bueno, pues la carga cae en abandono legal. Pero la Ley General de Aduanas permite una prórroga de esos 15 días por 15 días adicionales. Entonces, el dueño de la carga o el consignatario pueden solicitar a la aduana la prórroga del plazo establecido para el despacho diferido. Obviamente, la prórroga lo tienen que solicitar dentro de los primeros 15 días, ¿no?, que empezaron a correr para el despacho diferido. Porque si ya se vencieron los 15 días, ya no hay prórroga, ya se produjo el abandono legal. Y la autoridad aduanera otorga la prórroga en casos debidamente justificados, claro está, por una sola vez y por un plazo adicional de 15 días calendario. Pasemos a ver ahora las otras modalidades de despacho. ¿Se acuerdan que dijimos que era despacho anticipado, despacho diferido? Nos falta el despacho urgente. Se consideran despachos urgentes a los envíos de urgencia y a los envíos de socorro. Hemos dicho que el despacho urgente depende del tipo de mercancía. En cambio, el despacho anticipado depende de la decisión del importador, porque la ley lo obliga a hacer despacho anticipado, ¿no es cierto? Entonces, las declaraciones bajo esta modalidad de despacho urgente se tramitan antes de la llegada del medio de transporte y hasta 7 días calendario posteriores a la fecha de término de la descarga. Transcurrido este plazo, la destinación aduanera de mercancías se tramita bajo la modalidad de despacho diferido. Es decir, si ya se vencieron los 7 días después de la descarga, no queda otra alternativa más que someterlo al despacho diferido. Es importante, apreciados estudiantes, que sepan que en el caso del despacho urgente no significa que por ser urgente no se le va a requerir permisos y autorizaciones si se trata de una mercancía de importación restringida. De allí que la norma haya hecho muy bien en señalar que en el caso del despacho urgente, las declaraciones sujetas a esta modalidad no liberan al declarante de la obligación de cumplir con todas las formalidades y documentos exigidos para el régimen solicitado. ¿Ok? Entonces, estos son los despachos urgentes. Seguro en algún momento han escuchado ustedes hablar de los despachos parciales. ¿De qué se trata esto? De un tema operativo, logístico, pero que está regulado en la ley de aduanas. Existe por norma la posibilidad de que la carga venga en un solo contenedor, en una sola factura comercial y para un solo dueño consignatario, en cuyo caso no hay de qué preocuparse, ¿no? Con una sola destinación aduanera yo obtengo el levante de la mercancía por despacho anticipado. Pero podrían haber casos en los cuales están llegando al Perú las mercancías por lotes parciales. Es decir, he comprado 100 y me está llegando hoy 20, el próximo mes llegarán 20 y así sucesivamente. Entonces, las mercancías amparadas en un solo conocimiento de embarque, que es el documento de transporte marítimo, carta aporte aéreo o o guía aérea o carta aporte terrestre, que no constituyen una unidad, salvo que se presenten en pales o contenedores, pueden ser objeto de despachos parciales y o sometidas a destinaciones distintas, ¿no?, de acuerdo como lo señala el reglamento. Dicho esto, entonces, pasemos a hablar de la declaración aduanera de mercancías. La destinación aduanera de mercancías, es el tema de esta mañana, se solicita mediante una declaración, ¿no?, de acuerdo al formato aprobado por la aduana por medios electrónicos.
y es aceptada por la aduana en el momento que le asigna un número. La administración aduanera puede determinar en qué caso se presenta por escrito, algo que está quedando en desuso, porque ya la gran mayoría de las declaraciones se tramitan electrónicamente. Lo mismo ocurre con los documentos que sustentan o justifican la transmisión de la declaración aduanera. Es decir, todos los documentos justificativos, como son la factura comercial, el certificado de origen, la póliza de seguro, etcétera, se pueden presentar en medio físico o por medios electrónicos, en la forma, condiciones y plazos que establece la aduana. También es importante mencionar que los datos transmitidos por medios electrónicos para la formulación de las declaraciones gozan de plena validez legal. Este es un tema que, dado que estamos nosotros dirigiéndonos, ¿no es cierto?, en esta charla a- bajo el auspicio del Colegio de Abogados, es importante tener en cuenta que para nuestros colegas del ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, que son los que auspician esta capacitación, deben saber que, dado que vivimos en un mundo digital, estamos viviendo la cuarta revolución industrial que ha permitido digitalizar todos los trámites y servicios. Es importante mencionar que las normas en aduanas señalan que los datos transmitidos por medios electrónicos para la formulación de las declaraciones gozan de plena validez legal. En caso se produzca discrepancia en los datos contenidos en los documentos y los archivos de los operadores de comercio exterior con los de la SUNAT, se presumen correctos los datos que tiene SUNAT, ¿no? Salvo prueba en contrario, para eso están las fiscalizaciones. La declaración, entonces, efectuada utilizando una técnica de procesamiento de datos, incluirá una firma electrónica u otro medio de autenticación. La clave electrónica asignada a los despachadores de aduana equivale y sustituye a su firma manuscrita o a la del representante legal según se trate de persona natural o jurídica, para todos los efectos legales. Recuerden ustedes que los agentes de aduana hoy no se llaman representantes legales, ¿no? Se llaman representantes aduaneros. Viendo el tema de cuáles son esos documentos que la aduana pide en formato electrónico, en formato físico, bueno, pues repasemos algunos de ellos, ¿no? Cuando recién se inician las tratativas para comprar un producto del extranjero, lo primero que puedes recibir es una factura pro forma, ¿no? Una intención, una cotización, ¿no? Una oferta de cuál es el valor de la mercancía en el mercado o en la lista de precios del proveedor para que te animes a comprar. Una vez que ya se produjo la compra, recién se emite la factura comercial con los precios pactados de manera definitiva y las condiciones de la compra. Cuando la carga es embarcada en el puerto de origen o aeropuerto de origen, se emite el packing list o lista de empaque o de contenido, que no es otra cosa que un listado del contenido de las cargas que está debidamente desagregado en cajas, como lo que están viendo ustedes, ingresando a la bodega del avión, ¿no? O tambores, barriles, ¿no? Pallet, etcétera. Ver cuántas unidades hay de cada mercancía y su descripción. Si la mercancía viene de un país con el cual el Perú tiene un tratado de libre comercio, bueno, pues se necesita un certificado de origen para que cuando ingrese al territorio peruano, ingrese liberado de aranceles. El documento de transporte que acredita el pago del flete, si es en la vía marítima, se llama BL o Bill of Lading; si es en la vía aérea, el Airway Bill; y si es en la vía terrestre, la carta POR. El comprobante de pago de la transferencia bancaria, este es el dolor de cabeza actual de muchos importadores, porque se obliga a acreditar el uso de los medios de pago bancarios, ¿no? A través del código SWIFT. El volante de despacho aduanero, que acredita que la carga ya está en un almacén en aduanas; la póliza de seguro, si contrataron un seguro; y otros documentos, ¿no? Permisos, autorizaciones, certificaciones, ¿no? Todo ello sirve como respaldo a la declaración aduanera de mercancías, antes llamada DUA, hoy llamada DAM, ¿no? Y también a la declaración simplificada de importación, si fuera el caso. Hoy vivimos la primavera de la aduana digital y, por lo tanto, muchos trámites se hacen de manera virtual y electrónica. La declaración, entonces, es aceptada por la autoridad aduanera, numerada, se le asigna un número, el día de hoy un numerado de declaraciones, y esa numeración que le asigne el sistema de aduanas es correlativo, ¿no? De acuerdo al orden de transmisión de datos, y se inicia con el 001 a las 00 horas de cada año, del 1 de enero de cada año, y concluye en el 31 de diciembre a las 23:59, 93 horas, 59 minutos, 59 segundos. Ahí concluye la numeración, ¿no? Para empezar el siguiente año otra vez con la declaración número 1. Cuando la aduana acepta
esa declaración y asigna un número y sirve de base para determinar la obligación tributaria aduanera, ¿no? Salvo las enmiendas que puede hacer el declarante a través de su agente de aduanas si constata que existen errores, ¿no? Como lo señala el artículo 136 de la ley de aduanas. Entonces, la declaración aduanera tiene hoy, y esto es muy importante, la declaración aduanera hoy tiene el carácter de declaración jurada. Es una DJ, ¿no? Es decir, que quien lo transmite se presume que ha verificado la veracidad de la información contenida en esa declaración. Por esa razón asumen responsabilidades tributarias, ¿no? Los declarantes. La declaración aduanera entonces tiene carácter de declaración jurada, así como las rectificaciones que el declarante realiza respecto a las mismas. Hablando de rectificaciones, las declaraciones aduaneras pueden ser rectificadas antes de la selección del canal de control sin la aplicación de sanciones. Es decir, la posibilidad de rectificar una declaración aduanera de mercancías sin ser sometido a una sanción, de acuerdo a la tabla de infracciones y sanciones, se da antes que se seleccione el canal de control, ¿no? Y siempre que no existe una medida preventiva que la aduana haya adoptado dentro de sus acciones de control ordinario y extraordinario, ¿no? Y que se cumplan los requisitos establecidos por la aduana. En el despacho anticipado, que es lo que nos interesa esta mañana, las declaraciones pueden ser rectificadas dentro del plazo de 15 días calendarios siguientes a la fecha de término de la descarga, sin la aplicación de sanción de multa, ¿no? Salvo que exista una medida preventiva ya dispuesta. Respecto a la rectificación de las declaraciones, la rectificación de la declaración se realiza a pedido de parte, que es lo más común, ¿no? Que lo pide el propio despachador de aduanas, ¿no? O de oficio, si la aduana lo tiene a bien rectificar un dato, ¿no? En las condiciones que disponga la administración aduanera, determinándose la correspondiente deuda tributaria aduanera y los recaudos que corresponden. La solicitud de rectificación también se transmite por medios electrónicos. Miren, la solicitud de rectificación también se transmite por medios electrónicos y es aprobada automáticamente, ¿no? Si es que se trata de un simple error de tipeo, de transcripción que fluye de los documentos, ¿no? Salvo que sea pues una rectificación que requiere una verificación previa, ¿no? Y presentación de documentos o el reconocimiento físico de la carga. También se considera rectificación la anulación o la apertura de series para las mercancías amparadas en una declaración. Evidentemente, no se libera al declarante de la aplicación de sanción de multa cuando existe una medida preventiva dispuesta sobre las mercancías por parte de la autoridad aduanera. Veamos finalmente en qué consiste el legajamiento de una declaración. Se inicia con la numeración, miren, puede concluir con su legajamiento. ¿Qué es el legajamiento? El archivo definitivo de una declaración. ¿Y por qué se puede el archivo definitivo de la declaración? Puede ser, por ejemplo, porque no debió ser aceptada, ¿no? Entonces, la declaración que ya fue numerada y aceptada por la aduana puede ser dejada sin efecto por la autoridad aduanera cuando legalmente no debió ser aceptada, ¿no? Ejemplo, se ha sometido la mercancía al régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, pero se trata de una mercancía que no está autorizada para ese régimen. Por lo tanto, si se acepta el cambio de destinación, hay que legajar la declaración de importación. También se puede legajar la declaración si no se hubiera embarcado la mercancía, en el caso de las exportaciones, o esta no apareciera, y otros que determine la autoridad aduanera de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Veamos algunas causales de legajamiento. Miren, se puede legajar las declaraciones de mercancías prohibidas. O sea, si ingresó al Perú mercancías de importación prohibida, se legaja esa declaración y se autoriza el reembarque, ¿no? O mercancías restringidas que no cumplen con los requisitos establecidos para su ingreso o salida del territorio aduanero, o mercancías totalmente deterioradas o siniestradas, ¿no? O sea, llegaron al Perú, se abre el contenedor y todo está deteriorado, está destrozado al interior, o sea, no es comercializable, se legaja la declaración. También las mercancías que al momento del reconocimiento físico o de su verificación en zona primaria después del levante, se constate que no cumple con el fin para el que fueron adquiridas, entendiéndose como tales aquellas que resulten deficientes, ¿no? Que no cumplan especificaciones técnicas pactadas o que no fueran solicitadas. Del mismo modo, se puede legajar, archivar una declaración para mercancías solicitadas a los regímenes de importación para el consumo, reimportación en el mismo estado, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, admisión temporal para apercionamiento activo, depósito aduanero, tránsito aduanero, transbordo, reembarque o envíos de entrega rápida, que se encuentre en abandono legal y cuyo trámite de despacho no sea culminado. Del mismo modo, se puede solicitar el legajamiento de una declaración para las mercancías a las que no les corresponde la destinación aduanera solicitada. De otro lado,
También se puede solicitar el alejamiento para mercancías que no arribaron al país. Típico caso del despacho anticipado, ¿no? Numeré por anticipado, pero la carga nunca llegó al Perú. Pide el alejamiento de la declaración. También se puede pedir el alejamiento de la declaración tratándose de mercancías no habidas en el momento del despacho, transcurrido 30 días calendarios siguientes a la numeración de la declaración, mercancías no embarcadas al exterior durante el plazo que se le otorgó, mercancías solicitadas con declaración simplificada de importación cuando el valor ajustado supera los $3.000. Acuérdense que la declaración simplificada solamente es por los primeros $2.000. Mercancías con destinación aduanera en 2 o más declaraciones. En este caso, la aduana determinará qué declaración es la que queda sin efecto. Paquetes postales o objetos de devolución a origen, reexpedición o reenvío al amparo del Convenio Postal Universal y otras que determine la autoridad aduanera. Entonces, la autoridad aduanera va a disponer al momento de legajar que se dejen sin efecto estas declaraciones, sin perjuicio de la aplicación de sanciones por infracciones incurridas por los operadores de comercio exterior en las declaraciones que se legan. Finalmente, es importante que sepan que existe también la posibilidad de solicitar al amparo del artículo 138 de la Ley General de Aduanas la suspensión de plazos, ¿no? ¿Y qué es lo que dice esta norma aduanera? Que el plazo de los trámites y regímenes se suspenderá mientras las entidades públicas o privadas obligadas no entreguen al interesado la documentación requerida para el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras por causas no imputables a él, o por fallas en los sistemas internos o falta de implementación informática atribuible a la SUNAT, o por caso fortuito fuerza mayor debidamente acreditado ante la autoridad aduanera, ¿no? Y cuando la suspensión es a petición de parte, obviamente la solicitud debe ser presentada durante la vigencia del plazo y los regímenes que quiere suspender. Entonces, el plazo de los trámites y régimen aduanero se puede suspender siempre que sea por causas no imputables al interesado. Se puede también suspender por fallas en los sistemas internos o falta de implementación informática de la SUNAT, por caso fortuito, fuerza mayor debidamente acreditado, ¿no? Y cuando la suspensión es a pedido de parte, lo tienen que hacer dentro de la vigencia del plazo. Termino señalándoles que en la tabla de sanciones aduaneras se establecen, pues, algunas sanciones, ¿no? Cuando producto de la destinación aduanera se cometen infracciones. Por ejemplo, retirar la mercancía del punto de llegada o almacén aduanero sin que sea otorgado el levante, ¿no? O autorizado su salida. La multa equivale al valor POP determinado por la aduana hasta un máximo de 20 UITs, una sanción muy grave y se puede aplicar al despachador de aduana. Y también se puede aplicar sanciones por destinar la mercancía restringida sin contar con la documentación exigible o que esta documentación no cumpla con las formalidades previstas para su aceptación. En este caso, la multa es una UIT, es grave y se puede aplicar directamente al importador o al exportador, dependiendo del régimen aduanero en el que se haya presentado esta infracción. Hoy, la SUNAT, como les he mencionado, se ha digitalizado al 100% y desde la SUNAT ya se puede hacer la consulta y el seguimiento a los procesos aduaneros, ¿no? Ya hay procesos de importaciones, exportaciones, importa fácil, exporta fácil, y ya se pueden hacer el seguimiento y la consulta a través de la SUNAT. Del mismo modo, si estás interesado en obtener un certificado de origen o la autorización para una mercancía restringida, también lo puedes hacer desde la que ha creado BUCE Perú, la ventanilla única del comercio exterior, que finalmente permite que se digitalicen todos los servicios y se mejore la eficiencia en los servicios públicos, ¿no? En favor de los usuarios. Muy bien. Dicho esto, apreciados estudiantes, les agradezco a todos y cada uno de ustedes por la atención prestada y quedo a su disposición si hubiera alguna consulta o un interrogante para poder resolverla oportunamente. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, estimado doctor. Creo que no hay preguntas en el chat. Su clase ha sido bastante dinámica y bastante comprensible. De esa forma, doctor, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado. De verdad, su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedoras para todos. Y esperamos contar con usted para futuros eventos académicos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Bien, estimados participantes, con ello hemos terminado la primera sesión que se tenía programada para el día de hoy. En breve se estará con la segunda ponencia, así que esperar. Muchísimas gracias.